¿qué tal? Muchas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Ya en la 9ª entrega, y como le digo, ya de las últimas entregas, si no es esta la que viene, la última entrega o penúltima entrega de Si hijos, herederos. Ya han sido varias las enseñanzas que hemos recibido por la palabra de Dios en torno a esta temática, pero evidentemente todas nos sirven para afianzar nuestra fe en el conocimiento de la identidad de nuestro Dios como Padre y de nosotros como hijos, y si hijos, herederos también. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias porque tu palabra es para nosotros la inspiración, la fe, la esperanza, la fuerza, Señor, por la que nos mantenemos sostenidos de tu mano en este caminar. Gracias por instruirnos, gracias por disciplinarnos, gracias por santificarnos, por limpiarnos, por hacernos, Señor, más de ti cada día. Gracias por abrir nuestros ojos, gracias por abrir nuestro entendimiento a través de tu palabra, el cual, Señor, trae luz, Señor, a nuestro camino. Gracias porque nos ayudas a que no nos fijemos en las cosas que perecen, sino en lo que permanece para vida eterna, en lo realmente importante. Gracias por ayudarnos a ser verdaderos hijos, por ayudarnos a obtener la verdadera herencia de tu parte, la que tú compraste para tu pueblo, para nosotros tus hijos, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por darnos tu orientación y tu enseñanza en esta entrega. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Acompáñame por favor el Salmo 66. Es desde este pasaje que dejamos la última entrega. Salmo 66, y vamos a leer después del versículo 8. Bendigan pueblos a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran, porque tú, Dios, nos probaste. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Diga conmigo, pero nos sacaste. La entrega de esta porción bíblica está dada después de haber atravesado el desierto, después de haber pasado la prueba. Pero esta es la perspectiva que nosotros deberíamos tener antes y durante, antes de salir de la prueba y durante la prueba. Necesitamos aprender, como lo cantábamos hoy en la mayoría de alabanzas que ministramos, a gozarnos en la dificultad, a alegrarnos aún en medio de la tristeza. Dice la palabra de Dios que Dios hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 113, en el versículo 1, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Diga conmigo, desde ahora y para siempre. No solamente cuando estamos pasando el momento, hoy estamos experimentando el momento que le llamamos bendición, sino desde ahora. Ahora, ¿cuándo es ese desde ahora? Miremos lo que dice el pasaje. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Es decir, en la extensión de todo el día. Desde que nace el sol hasta cuando se pone. Eso significa todo el tiempo, todo el tiempo. Aún en la oscuridad. Versículo 4. Excelso sea sobre todas las naciones el Señor, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas
pero se humilla en el cielo y en la tierra, que se humilla, perdón, al mirar en el cielo y en la tierra. Mire cómo la grandeza de Dios es tan excelsa, es tan sublime, es tan elevada, pero aún en esa grandeza que Dios tiene, se humilla al mirar a la tierra. Es decir, por prestarnos atención a nosotros, Él puede reducir su grandeza, humillándose para escuchar nuestras pequeñeces, porque no son tan pequeñeces para Él, porque son cosas importantes. Él es tan alto, tan grande, que se humilla al mirar en el cielo que nosotros conocemos aquí en la tierra y en la tierra. El versículo 7 dice: levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza de su miseria, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Si nosotros miramos el contexto, desde el versículo 1 nos dice el pasaje: alaben siervos al Señor. ¿En qué condición se encuentra, pero en qué condición finaliza? El versículo le dice: a los siervos alaben a Dios. En condición de servidumbre, en condición de pobreza, le dice: alábelo. Por eso dice: desde ahora y para siempre, dice el verso 2, desde ahora, desde que es siervo, desde que esté pasando un momento difícil, desde que esté tal vez en el lugar más bajo, en el lugar que tal vez usted no quisiera estar, pero dice: desde allí alabe a Dios. El versículo 7 dice: Él levanta del polvo al pobre. Significa que en Dios el pobre no siempre va a permanecer en el polvo. Diga conmigo: no siempre. Pero ¿cuál es la clave? Mientras el pobre está en el polvo, Dios le dice: alábelo allí, desde ahora, desde ahora. No como Números capítulo 11, que ya lo hemos analizado, no en la queja, no en queja en el desierto, sino en la servidumbre, en el polvo, en lo más bajo, en la pobreza. Desde allí, desde ahora, alábalo. ¿Y por qué dice desde ahora? ¿Por qué dice desde ahora y para siempre? Porque la alabanza que alguien ha de tener para siempre en Dios comienza desde lo bajo. Si una persona no sabe alabar a Dios en lo bajo, es muy probable que jamás esté alabando a Dios en lo alto. Y por eso Dios le va a privar de esa posición de altura, porque Dios no quiere que una persona se pierda. Dios quiere que lo alabemos en lo alto, pero para eso nos permite estar en el polvo y en lo bajo, para que constituyamos allí una actitud de verdaderos adoradores. Porque el verdadero adorador no adora simplemente por repetir una canción. La verdadera adoración no es cantar solamente, es reconocer su grandeza en todo momento, en todo lugar. Dice la palabra: en todo tiempo bendeciré al Señor. Y en todo tiempo es en todo tiempo, no solamente cuando se está bien. Cierto que nos cuesta alabar a Dios en los momentos difíciles. Nos es más fácil renegar, nos es más fácil incluso blasfemar. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, humilla su grandeza al escucharnos en nuestra condición. Él sabe que no somos más que polvo. Y aún en esas quejas, porque recuerde que ya lo vimos, Dios escucha la queja, pero viene con su fuego, lo vimos en la anterior entrega, para cambiarnos. Porque Él dice: no es esa la actitud que quiero en ti. Cuida tu actitud, porque cambiando tu actitud, cambiará tu vida. Diga conmigo: nada cambia si nada cambia. Diga conmigo: nada cambia si nada cambia. Entonces Dios quiere cambiar tu vida porque quiere cambiar tu ser. Pero si tu ser no cambia, tu vida no cambia. Dios dice: yo quiero llevarte a que tengas una vida de adoración en el polvo. Porque dice el verso 7: Él levanta del polvo al pobre.
El pobre no para siempre, el pobre no para siempre permanecerá en el polvo, porque Dios lo levanta. ¿Por qué lo va a levantar? Porque allí está alabando. Alabe, siervos, al Señor. Desde ahora, ¿desde cuándo? Desde cuando esté en el polvo, desde cuando esté en la pobreza, desde allí, alaba. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria. Es que una cosa es la condición de la pobreza, otra cosa la condición de la miseria. Al punto que la Biblia incluye no solo al pobre, sino al que está en una condición de miseria, y dice la palabra de Dios que Dios lo alza al menesteroso. Menesteroso, menos que pobre, menesteroso. En esta sociedad el menesteroso no cuenta. El menesteroso incluso suele ser invisible. Pasamos por un lado y nos habla, bueno, me puede regalar una monedita, y nosotros pasamos de largo como si no existieran. Se acercan a la ventana del carro para pedirnos algo, se acercan a la ventana de nuestra casa para pedirnos con su tarrito por ahí un poco de comida, y nos hacemos los sordos, los ciegos. El menesteroso es invisible para esta sociedad, pero escúcheme, no para Dios. Si Dios levanta al menesteroso y lo saca de su miseria, es porque Dios sí lo ve, porque Dios sí lo escucha. ¿Pero por qué Dios lo ve? Porque Dios lo escucha. Porque en su miseria alaba a Dios. ¿Por qué lo alaba? Sigamos leyendo. Mire el versículo 8. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Por qué lo alaban? Porque tienen fe de que saben que Dios no nos va a dejar allí. Por favor, créalo. Ellos saben que el pobre y el menesteroso que alaba a Dios por lo que tiene, incluso por la condición en la que se encuentra, va a estar sentado con príncipes. Eso dice la Biblia. Discúlpeme, pero tenemos que creer esta condición, porque necesitamos cambiarla. Tenemos que creer estos pasajes porque necesitamos cambiar nuestra condición. Necesitamos agradar a Dios, y la única manera de agradarle es con fe, y la fe viene por el oír la palabra. Escúchenme, si alguien está en pobreza, Dios dice, te levantará del polvo. Si alguien está viviendo en la miseria, Dios dice, te levantará de tu estado de miseria para hacerte sentar con los príncipes de su pueblo. Es decir, que no es que exista un linaje que califique para estar dentro de la corte de príncipes de Dios. Incluso los pobres y los menesterosos pueden sentarse con ellos, porque todo radica en la fe. En la fe. Mire lo que dice el Salmo 113, pero en el versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril. En Dios, la estéril no es siempre estéril. Pero escúcheme, ¿sabe por qué a veces hay esterilidad? Algunas personas se inquietan pensando, escúcheme, ¿qué le pasará a la iglesia? ¿Por qué la iglesia no crece? Eso es esterilidad. Pero ¿sabe por qué Dios permite que lo más grande ocurra desde la esterilidad? ¿Sabe quién fue la esposa de Abraham? Era estéril. Y si usted mira la historia de los patriarcas, Isaac, Jacob, usted se da cuenta que se repite ese patrón de esterilidad. ¿Y por qué tenía ese patrón de esterilidad si Dios les había dado la promesa a través de Abraham? Porque también la esposa de Abraham era estéril. Dios les había dado a ellos la promesa de que haría de ellos una gran nación que poblaría la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
no una nación solamente. A veces se piensa que es el pueblo de Israel solamente, pero no. Todas las naciones. Dios le dijo que haría una nación de su descendencia. Pero no tenía un solo hijo. Su esposa era estéril. Todo lo grande que Dios lo hizo con un inicio que requería fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Sabe por qué Dios lo hace así? Para que la gente no se fije en lo que no debe fijarse. Hay hay congregaciones que tienen tanta gente que ya se olvidaron que realmente el poder de la congregación, la bendición de la congregación no está en la gente, sino en Dios. Cierto que cuando tenemos alguna cierta comodidad o alguna holgura, como que nos olvidamos de lo importante, nos olvidamos de lo que realmente tiene valor y nos sentimos como tranquilos, como que todo está funcionando. Lastimosamente, la iglesia de hoy ha perdido la gloria y el poder de Dios. Están viviendo tan naturalmente. Vemos que en iglesias, y esto es muy común hoy, contratan personas que hablen lenguaje de señas. Le pagan un sueldo para que esté hablando lenguaje de señas y en una determinada sección de la iglesia se sienta allí a los que tienen dificultad para escuchar y que puedan entender el lenguaje de señas. ¿Usted cree que la iglesia de Jesucristo realmente debería ser así? ¿Usted cree que en la iglesia primitiva se contrataba a personas que hablasen lenguaje de señas? ¿O realmente se permitía que el poder del Espíritu Santo fluyera para sanar a todos los enfermos, los sordos, los mudos, los ciegos? Es importante entender el porqué de la situación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite la esterilidad? Mire lo que dice la Biblia, verso 9. Él hace habitar en familia a la estéril. Él enfatiza, Él. Porque la estéril puede buscar 1000 formas de dejar de ser estéril y puede que encuentre la manera de dejar de serlo. Las esposas de los patriarcas, uno encuentra que por allí había alguien, creo que era Rebeca, que mandaba a traer mandrágoras. Usted ha leído el pasaje en Génesis que buscaba las mandrágoras porque se pensaba que ese fruto le habría de servir para dejar de ser estéril. Y si hubiesen dejado de ser estériles con las mandrágoras, créame que estarían dándole gloria a las mandrágoras y no a Dios. ¿Qué Dios tiene que permitir para que nosotros nos enfoquemos en que Él es, no la mandrágora, Él es el que hace habitar en familia? Es para que nosotros no nos llenemos de tristeza por lo que vemos, sino que nos llenemos de alegría por lo que sabemos que Dios puede hacer en esa circunstancia. Leamos versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Entendamos, la estéril se está gozando no en ser estéril, sino que en su esterilidad sabe que Dios la va a hacer habitar en familia. Por eso dice, yo soy mamá de hijos. Yo soy madre de hijos, no un hijo, sino de hijos. ¿Cuál es nuestra respuesta en nuestra esterilidad? Tristeza, decir esto se acabó, Dios se olvidó de mí. Por favor, hagamos un autoanálisis. ¿Qué nos pasa? Que nos es muy fácil dejarnos desanimar cuando vemos la prueba y no somos capaces de dejarnos impactar por la palabra de Dios que nos llena de entusiasmo, de gozo y de alegría por lo que Dios puede hacer.
La mujer de fe de este pasaje estaba llena de tristeza por su esterilidad o llena de gozo porque aún en su esterilidad sabía que Dios era capaz de hacerla habitar en familia. Ella estaba llena de gozo porque sabía que su esterilidad no era para siempre. El pobre estaba lleno de gozo porque él sabía que su pobreza no era para siempre. El menesteroso estaba gozoso porque él sabía que no para siempre iba a vivir en la miseria, sino que se iba a sentar con los príncipes del pueblo de Dios. En otras palabras, el que tiene fe y se goza en el momento de la prueba es el que tiene el verdadero linaje de príncipes de Dios. Diga conmigo, sí, hijo heredero. El heredero es el que se convierte primero en hijo cuando todavía es un esclavo, porque cambia su mentalidad. El siervo dice acá en el versículo 1 del Salmo 113, alaben siervos. Pero el siervo alaba diciendo, no seré siempre siervo, me sentaré con los príncipes. Todo el mundo lo señala de siervo, todo el mundo habla de él como siervo, pero él se confiesa príncipe alabando a Dios en el momento de su pobreza, en el momento en que se encuentra en el polvo. Volvamos al Salmo 66. El versículo 9 dice, Salmo 66, versículo 9 dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma, no permitió que nuestros pies resbalaran, porque tú, Dios, nos probaste. Diga conmigo, nos probaste. Otras versiones dicen, nos ensayaste. La expresión ensayar es probar. Cuando uno pide que algo sea ensayado, cuando usted compra un artefacto, ¿verdad? Usted dice, me lo ensaya. No sea que llegue a la casa y no funcione. Eso es como pedir garantía, ¿verdad? Garantía inmediata. Déjeme comprobar que realmente funcione. ¿Sabe qué Dios quiere hacer? Mostrar que nosotros, permitirnos el espacio en que nosotros le mostremos que realmente vamos a funcionar por la fe. En la tierra prometida se funciona por la fe. Y si nosotros no estamos enseñados a tener fe, ¿cómo vamos a permanecer en la tierra prometida? Para heredar la herencia, para tomar la herencia, necesitamos demostrarle a Dios que estamos aptos para heredarla, que sabemos vivir por fe. Nos probaste, no permitió que nuestros pies resbalaran, nos purificaste como se purifica la plata, nos metiste en la red. Escúcheme, de esta atrapada de Dios nadie se salva. La gente tiene la tendencia tal vez a pensar de que si nos atrapó en la red es que nos cautivó o nos tomó cautivos para lo malo. Pero escúcheme, así como Él levanta del polvo al pobre para sentarlo con sus príncipes, significa que la red que el Señor le extendió al pobre no fue para detenerlo en su miseria y en su pobreza, sino para decir, te he atrapado para hacerte sentar con mis príncipes. Es decir, Él me atrapó para un propósito. Aunque esté allí, en medio de una red, en medio de la tristeza, en medio del desierto, en medio de la dificultad, yo tengo que saber para qué me atrapó. ¿Por qué me siento atrapado en esta cautividad? ¿Por qué me siento atrapada, puede decir una mujer, en mi esterilidad, como las esposas de los patriarcas? Porque Dios la ha atrapado para algo más grande. ¿Cuál es nuestra visión? Tenemos que salir de la esclavitud para permitirle a Dios que nos convierta en herederos, en hijos, para así poder heredar. Como hijos herederos. Por eso recuerde, como lo habíamos analizado en 1 de Pedro 3, no devuelva mal por mal, ni a Dios le devuelva mal tampoco, ni le proteste a Dios. Claro que es doloroso, claro que la aflicción al presente no es causa de gozo,
¿Pero por qué le pagamos así a Dios? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Versículo 1. Escuchen cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Diga conmigo, gota a gota. Esta es la manera como nosotros podemos recibir, poquito a poco. Alguien dirá, Dios, ¿por qué se está tardando tanto? ¿No será que nosotros nos hemos hecho tardos para oír? Y Él tiene que poner su enseñanza gota a gota, hasta que por fin entendamos, comprendamos, gota por gota. Destilará como el rocío mi razonamiento. En la casa tenemos un filtro de agua. Viene un filtro de cerámica y luego pasa por 7 filtros distintos de piedras, carbón, etcétera, etcétera. Suele pasar que llenamos 2, 3 jarras de agua en la parte superior y cuando empieza a filtrar para que el agua quede purificada, lo hace gota a gota. Y si uno tiene afán de tomar un vaso de agua, tiene que esperar varias horas. Porque tiene que pasar por un proceso que si uno quiere tomar agua purificada, tiene que permitirle el proceso adecuado en el tiempo adecuado. Cuando la palabra dice, destilará como el rocío mi razonamiento, el destilar es justamente eso, que pase por el proceso adecuado, que toma mucho tiempo. No recuerdo cuánto es que demora todo el proceso, pero creo que son entre 6 y 8 horas. Depende de los filtros. ¿Cuánto tiempo le tomará a Dios que su palabra pueda ser asimilada por nuestro razonamiento? Diga conmigo, el filtro es mi corazón. Diga conmigo, el filtro es mi corazón. Si yo rechazo la palabra, va a ser muy difícil que se filtre. Como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Proclamaré el nombre del Señor, proclamaré el nombre del Señor, engrandezcan a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿Será que Dios se equivocó con nosotros? Alguien dirá, pero ¿por qué este desierto? ¿Pero por qué esta esterilidad? Diga conmigo, la obra de Dios es perfecta. ¿Se acuerda que hablábamos el domingo pasado en la anterior entrega de que algunos alimentos se demoran mucho más tiempo de cocción y de fuego dependiendo las cualidades de ese alimento? Hablamos de la gallina vieja que necesitaba más fuego porque se tarda mucho en ablandar. La obra de Dios es perfecta. Él sabe lo que necesitamos. Pero cuando nosotros nos enteremos va a ser más fácil, más llevadero el proceso. Dios sí sabe lo que hace. El problema es que nosotros no. Por eso a veces nos cuesta cooperar. Porque todos sus caminos son rectos. Él es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Diga conmigo, no hay maldad en Él. No hay maldad en Él. ¿Se acuerda lo que decía en la anterior entrega? Por amor de mí reprimiré mi ira. Te he purificado y no como a plata. Te he purificado en horno de aflicción, dice la Biblia. Y Él refrena su ira porque no nos permite entrar en el fuego por ira, sino por amor. Él es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Él es justo y recto. Verso 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Así pagan al Señor pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, que te hizo y te estableció? Acuérdate, verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Consideren los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo contará. A tus ancianos y ellos te lo dirán.
cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Lo halló en tierra de desierto, en el yermo de horrible soledad, lo rodeó y lo instruyó. Diga conmigo, lo rodeó y lo instruyó. Antes de libertarlo, dice la Biblia que lo rodeó. Esa es la red que lo atrapó. La Biblia dice que con cuerdas de amor nos atrajo. Ya vamos a ese pasaje. Pero dice, lo atrapó y lo instruyó, lo rodeó y lo instruyó. Eso es lo que Dios quiere, formar nuestro entendimiento. Lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas y lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Volvamos al Salmo 66, por favor. Verso 10. Porque tú nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Ya vimos en el pasaje de Deuteronomio que la maldad no es suya, es nuestra la mancha. Porque a veces tienen que cabalgar literal hombres sobre nuestra cabeza. ¿Sabe qué significa que hombres cabalguen sobre nuestra cabeza? Los caballos son empleados para llevar soldados en la guerra, en este contexto. Es decir, llevan una ventaja sobre nosotros los que andamos a pie. Todo nos parece más grande, todo nos parece más fuerte, todo nos doblega. Porque Dios quiere que hinquemos nuestro corazón con el peso que Dios, aquí dice, la pesada carga que Dios pone sobre nosotros no es para exterminarnos, sino para quebrantar nuestras rodillas. La pesada carga que Dios pone sobre nosotros es para que nosotros nos dobleguemos y nos humillemos, para que entendamos que solo Él es el que lo va a hacer, no las mandrágoras. Todo lo que nosotros intentemos hacer, toda la capacidad que creemos que nosotros tenemos, es ninguna comparado con lo que Dios realmente quiere hacer. Podemos utilizar las redes sociales, podemos evangelizar, discipular y llenar de programas la iglesia para que la gente venga. Podemos tener la mejor alabanza, luces, humo y todo lo mejor. Cambiar el mensaje para que la gente no se moleste y se mantenga. Todo con fuerza humana. Pero lo que Dios quiere hacer es diferente. Dios dice, mi gloria no la comparto con nadie. Si ustedes quieren su propia gloria, entonces sigan haciéndolo como lo están haciendo. Pero Dios quiere mostrar que ya es el tiempo de que la iglesia deje de contratar personas que hablen lenguaje de señas. ¿Me hago entender? Dios quiere hacerlo a su manera, como Él es y solamente Él lo sabe hacer. Y Dios dice, si te tengo que poner en el polvo y poner pesadas cargas hasta que entiendas que tú no eres nadie, no eres capaz, porque Dios no se complace en la fuerza del caballo, dice la Biblia, ni en la agilidad del hombre. Se complace Dios en los que confían y esperan en Él, dice la Biblia, porque el que lo va a hacer es Él. Así que no menosprecie el tiempo de las pequeñeces. No crea que usted es capaz, no creo que usted lo logró. Ríndase siempre y adore y dele gracias y dele gracias y dele gracias. En medio de la pobreza, en el estado más paupérrimo, cuando se considera en la miseria, dele gracias, pero honre a Dios y dele a Dios lo que es de Dios, su honra, su gloria, no la calle.
Gócese en ser madre de hijos cuando esté en la esterilidad. Diga, yo sé que este no es mi estado permanente. Yo me gozo y le doy gracias a Dios por lo que me toca pasar hoy. Dios es Dios. ¿Cómo resolverá? Es asunto de Él. Pero no seamos como la esposa de Abraham, que trata de buscarle alternativas a Dios para tratar de forzar a Dios de hacer las cosas como a nosotros nos parece que debería ser. Agradezca, alabe, gócese en su esterilidad, no por su esterilidad, sino porque allí Dios se va a glorificar. Porque cuando Dios te está diciendo, mira que eres incapaz de tener hijos, mira que eres incapaz de hacer algo, mira que no puedes, por mucho que te angusties, añadir a tu estatura unos centímetros, ahora yo te voy a mostrar quién soy. Yo lo voy a hacer, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, dice la Biblia. La casada tiene todo para decir, la hice, vamos a tener muchos hijos. Pero la desamparada dice, no tengo a nadie. Desamparada está porque no tiene amparo, porque se la ve sola, porque se la ve olvidada, porque se la ve dejada, porque Dios exalta del polvo al pobre. ¿Por qué hombres pasan sobre nuestra cabeza? Porque el que está en la condición de pobreza, en el polvo, en la condición de ser menesteroso, todo el mundo lo señala, todo el mundo lo humilla, todo el mundo lo critica, todo el mundo lo juzga. Pero usted no le ponga sentimiento a eso, póngale fe. Gracias, Señor, por los que nos señalan, gracias. Gracias, Señor, por los que nos humillan, gracias. No escuche el señalamiento de los que no tienen fe. No escuche los atropellos, ni el galope sobre su cabeza, sobre sus pensamientos de los que nunca le creyeron a Dios. Pobrecitos ellos. Pero ¿y tú? ¿Por qué más bien no escuchamos al Rey de Reyes rugir como un león? Porque la Biblia le llama el león de la tribu de Judá. ¿Por qué escuchamos el galope en nuestra cabeza? Pensamientos que nos aniquilan, nos pisan, nos dicen, no sirves, no vales, tonto, no sirves, todo lo que haces no sirve para nada. Que me quieran pisar, quienes me quieran pisar, pero Dios está diciendo otra cosa. ¿Por qué le creo? A otros, al concepto de otros, y no lo que dice mi Dios. Por andar escuchando a Abraham, a su esposa, que dijo, mire, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de esta condición. Dios dijo, entonces, pues hagámosle. No, señora, no era hagámosle, era dejar que Dios haga. Cuando en su momento Dios le dijo, tendrán hijos, pero ella dijo, ya ves, Dios me hizo estéril. Habían intentado tener hijos, claro, pero solo justo cuando debía ser el momento, un ángel se le presentó y le dijo, de aquí al año que viene. De aquí al año que viene, Señor, han pasado 30 años. De aquí al año que viene, ¿por qué esperaste tanto? Porque Dios es perfecto, porque es perfecta su obra, porque es perfecta su obra, porque es perfecta su obra. Perfecta, perfecta es perfecta. La mancha no es suya, es nuestra. Dios no es el equivocado, Dios no es el que está tarde. Como el rocío, está goteando. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Alégrese. Vea la esperanza que Dios nos da con su palabra. Dios dijo, ensánchate. Y usted dice, me ensanché y no veo nada. Eso le pasa por andar viendo. Empieza a creer. Creamos. Ahí estaba Jairo. ¿Usted se acuerda de Jairo? Dice la Biblia que su hija estaba enferma, estaba grave, y fue a buscar al maestro. Y el Señor se encontró con Jairo y le dijo, Jairo, mi hija está gravemente enferma. Por favor, vamos a la casa. Y el Señor le dijo, vamos. Mientras iban de camino, dice la Biblia,
Apareció una mujer con el flujo de sangre, conocemos la historia, ¿verdad? Y cuando se tardó tanto tiempo atendiendo a la mujer del flujo de sangre, para muchos algo incomprensible. Todos estaban con un poco de afán, porque le acababan de decir claramente: mi hija está gravemente enferma, gravemente, está agonizando. Y el Señor, de repente, dice la Biblia que él sintió que poder salió de él, poder. Y se detuvo el Señor y dijo: ¿quién me ha tocado? Y uno de los discípulos dijo: Señor, por favor, ves que una multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado. Eso dice la Biblia, que le dijeron. Señor, me ponga con eso ahorita, no importa. Vea, él, ya, Señor, camine y vamos. ¿Quién me tocó? Señor, vea, Tim, Marín, de cualquier, todos estos te tocaron. Ya, Señor, camine, vamos, hágale, Señor. ¿Quién me tocó? Él sabía que no era un toque como el de todos. Porque cuando alguien toca al Señor con fe, Él se detiene. Él se humilla al mirar a la tierra cuando alguien lo toca con fe. Ahí estaba la esposa de Abraham y no estaba tocando el cielo con fe. Siempre lo he dicho, para que Abraham empezara a ser el padre de la fe, tenía que primero dejar de ser el hijo de la duda. Él escuchó a su mujer y le dijo: bueno, está bien, lléguese a mi sierva. Bueno, está bien, vamos a tener un hijo de ella. Él bien mandado. Él dijo: bueno, ya que tú insistes, está bien. No, pues, ahí están pintados, dice alguna mujer. Están rogados. Ahí está mi sierva. Y él dijo: vamos a ver. Ah, sí, está. Y ese error hasta hoy persiste. En guerras entre estos pueblos, que fueron la descendencia de estos muchachos. ¿Qué pasa? Jairo, ¿cómo se habrá sentido en ese momento? Cuando el Señor estaba diciendo: alguien me ha tocado. Por favor, no te tardes, Señor, yo ya no aguanto más. La condición de mi hija es grave. ¿Cuánto nos hemos angustiado por la fiebre de uno de nuestros hijos? Por la fiebre. Ahora por algo más grave. Hay gente que está pasando situaciones bien difíciles, bien graves. Ahí estaba Jairo, diciendo: Señor, por favor. Y sabemos lo que aconteció después que la mujer del flujo de sangre se le acercó y reveló lo que había pasado. Iban ya de camino a la casa de Jairo, pero dice la Biblia que mientras iban de camino, alguien llegó y le dijo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Nadie espera eso. Nadie esperaba eso. Para algunos ya fue el fin. El Señor Jesús le dirigió una palabra a Jairo: no temas, solamente cree. ¿Creer qué? Ya que, creer qué. Y ya en este momento, ¿creer qué? ¿Creer qué? Claro, todo nuestro pensamiento avanza al futuro, pero sin la fe. Ya se murió, ¿qué más hay? Cuando nuestro pensamiento avanza hacia el futuro sin fe, todo será funesto, todo está terminado. Pensaba que la muerte era el final. Nosotros, muchas veces, ya estamos dando por finalizado algo, porque le estamos matando cuando Dios ni siquiera ha comenzado. Algunos piensan que su familia ya está perdida. Algunos piensan que ya no quieren ya saber nada de Dios, que nunca van a venir al camino de Dios, que la iglesia nunca será la bendición que esperamos que sea, que nuestra economía nunca va a ser próspera. ¿Ya mataste el futuro?
El Señor Jesucristo nos dice hoy, como le dijo en ese momento, no temas, solo cree. Y si Jairo no hubiese creído, no hubiese seguido caminando. Y fueron a la casa. Y encontraron la gente que ya estaba llorando. Y la gente llora. Tus hijos perdidos, ¿no? Y la gente llora al lado tuyo. Tu economía es un desastre, ¿no? Cabalgando caballos. Eche fuera los caballos de su mente, hombre. Porque escuchas lo que ellos dicen. ¿Se acuerda qué le pasó al pueblo en Números 11? El pueblo se dejó llevar del llanto de ellos. El llanto es de ellos. ¿Por qué lo haces propio? Ay, pobrecitos ustedes. De malas el diablo. Pobrecito el diablo. Tú y yo tenemos fe. Esto es un reto de valientes, la fe es un reto de valientes, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y si tú quieres ver realmente el reino de los cielos, te toca experimentar esta batalla como todos los generales de la fe. Hazte fuerte, no débil, no seas cobarde, no seas débil. Seamos aguerridos, agradémosle a Dios, no te dejes arrastrar por la cobardía y por el miedo. No hay final de muerte en Dios, todo es vida. Si Él extendió una red sobre mí es porque me ha atrapado para la mesa de los príncipes. Ese lugar está reservado para mí, Dios me está esperando allí y Él sabe que puedo, Él sabe que puedo. Nos hiciste cabalgar, hombre, sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia, nos sacaste a la abundancia. Claro, esto lo está diciendo el pueblo cuando ya lo vivió. Dice, al fin nos sacaste. Pero la fe dice, yo veo esto desde antes. La fe dice, yo sé que voy a salir. Y no voy a salir de la misma manera como entré. Tengo que ser diferente. Diga conmigo, si nada cambia, nada cambia. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu familia cambie? ¿Quieres que tu economía cambie? Cambie. Exprese fe. No llore con las plañideras. Las plañideras eran aquellas personas que eran contratadas para llorar y lamentarse y hacer una parafernalia en torno al cadáver. Así no sintieran nada por él. Hay gente que dice, yo estoy contigo en tu dolor, en tu tristeza, en tu mala economía, pero mentira, de dientes para afuera. Muchos no son sino envidiosos. O muchos dicen, ay, pobrecito el diablo. Ay, pobrecito el hermanito fulano. Pobrecito el pastorcito, pobrecito el diablo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué puede esperar Dios de ti? ¿Y qué tú puedes esperar de Dios? Esa es la pregunta. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín. Diga conmigo, le enseñaba a andar. Tomándolo por los brazos. Mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey.
porque no se quisieron convertir. Porque no se quisieron convertir. De Egipto llamé a mi hijo. Estaba en el lugar equivocado, pero allí Dios lo llamaba. Estaba en el lugar donde no debería estar, pero allí Dios lo llamaba. Pero dice, cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Al pobre levantará él de su pobreza. La pobreza no es el lugar donde Dios quiere que estemos. Pero escúcheme, en la pobreza Dios nos hace un llamado. La esterilidad no es el lugar donde Dios quiere que estemos, pero en la esterilidad es donde Dios nos hace el llamado. ¿Vamos a acudir? ¿Y sabe desde dónde viene el llamado? Desde la mesa de los príncipes y de la familia. Al menesteroso y al pobre Dios lo llama desde la mesa de los príncipes, diciendo, hay un lugar para ti aquí. Pero está en la pobreza. Del lugar donde no debe estar, pero allí le hace el llamado. A la estéril, desde una familia numerosa, le dice, este es tu lugar, te llamo hacia acá. Escuche, esa es la fe. Escucha el llamado de la fe. En el lugar donde tú te encuentras, escucha que hay un llamado. Dios te está diciendo, no te veas siempre así. Haz lo que yo te digo que hagas. Condúcete de la manera como yo te digo que te conduzcas. Habla como yo te digo que hables. Porque el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Deje el chisme. Deje el chisme. Deje de hablar mal de fulano, de sutano, de perencejo. Deje de hablar mal. Allá cada quien. Pero usted no lo haga. No devuelva mal por mal. Usted es diferente. ¿Por qué? Porque Dios allí, en ese estado de miseria, te hace un llamado. El llamado es a estar con los príncipes, a estar con la familia. ¿Y cómo viene el llamado? Dios te dice, cambia tu camino. No mires así las cosas. No pienses así de las cosas. Alábame. Exáltame. Adórame. Saluda la bendición desde ya. No maldigas. Bendice. Pero ¿qué hacemos nosotros? Versículo 3. 2. Dice, cuanto más lo llamaba, más se alejaba. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba. Porque mientras Dios le estaba diciendo, alégrate, mira cómo lo he hecho siempre. Siempre he hecho una gran nación desde la esterilidad. ¿Por qué te pones a sentirte mal si estoy contigo repitiendo el proceso que siempre he hecho? ¿No tienes fe para mirar lo que he hecho? Míralo en mi palabra, así obro yo. Porque el justo vive por fe y la fe es convicción de lo que no se ve. Tú no vas a ver con los sentidos físicos lo que yo hago, sino con los espirituales. Mírate como madre de hijos. Mírate que Dios va a hacer habitar en familia desamparada, a la desamparada. Alégrate. Señor, es que me duele este momento de soledad. Me duele este momento de aflicción, de tristeza. Me duele, sí. Entonces, alégrate en Él. No te entristezcas por lo que no tienes. Alégrate por aquel Dios que sí tienes. Él hace habitar en familia. No busque cosas, no busque estrategias, no. Alégrese en Él. Métase con Él. Porque Dios le está diciendo en el versículo siguiente, verso 3, con todo yo lo enseñaba a andar. Yo lo enseñaba a andar. Dios está diciendo, tú estás allí es porque te estoy enseñando a caminar. Señor, ¿cómo me estás enseñando a caminar? Pues por fe. No andamos por vista. No andamos, nos está enseñando a caminar. No andamos por vista. ¿Cómo entonces me está enseñando a caminar? Caminar por fe. No por lo que ves. No por lo que ves. Lo dijimos y lo hablamos en la anterior entrega. No veremos lluvias ni nubes. No veremos nubarrones.
pero los pozos se llenarán de agua. ¿Qué Dios le dijo al pueblo? Hagan pozos, porque se llenarán de agua, pero no verán nubarrones, no verán nubes. Pero el pueblo tenía que moverse a hacer pozos. Usted tiene que moverse a poner fe en su corazón. Diga, yo y mi casa seremos salvos, no le voy a creer nada al diablo. Se están poniendo más duros, se están poniendo más difíciles. Yo estoy aprendiendo a caminar y no voy a retroceder. No voy a dar pasos hacia atrás. Estoy aprendiendo a caminar, no por vista, no por vista, no por vista, sino por fe. El Señor nos consume la tristeza y la ansiedad porque no vemos nada. Problema tuyo, porque andas viendo eso. ¿Por qué no te alegras? ¿Por qué no te alegras? Porque no tienes fe. Dios se hace habitar en familia a la estéril, dice, porque se goza en ser madre de hijos. Se goza. Eso hace la fe. Estamos tan angustiados porque estamos llenos de temores y estamos llenos de dudas. Porque Dios está haciendo un llamado. Mira, el llamado es desde la mesa de los príncipes. El llamado es desde el lugar donde hay una familia numerosa. Pero estamos llenos de angustia porque no estamos atendiendo al llamado. Por eso dice el Señor, cuanto más lo llamaba, y le está diciendo, mira dónde te voy a poner, más se alejaba. Más seguía metido en la duda, más seguía metido en el dolor. ¿Esto quién me libra? Ay no, ya voy a cambiar el evangelio. Voy a servir por dinero. Ya no quiero adorar a Dios sino por plata. Ya no voy a predicar la palabra de Dios porque nadie quiere escucharla. Vamos a manipular a la gente con versículos bonitos para que la gente se quede aquí. ¿Cuánta gente se ha rendido así? Las redes sociales están llenas de eso. Porque como no han visto a Dios obrar, Señor, ¿qué te pasa que no? Esto es tu obra. Señor, ¿qué hubo? ¿Qué hubo que no hace milagros? Úseme. Yo he escuchado a predicadores diciendo, Señor, aprovéchame. Soberbio, eso es pura prepotencia. Aprovéchame, úsame. Qué prepotentes. Qué altivez, qué orgullo. Aprovéchame, ríndase. La Biblia dice que Dios deshace lo más estimado de los hombres, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice la Biblia. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Diga conmigo, yo no me voy a perder ninguna bendición. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este es el poder de Dios, esta palabra. ¿Sabe por qué es poder de Dios? Porque tiene el poder de cambiarte. Cambiar tu actitud, cambiar tu pensamiento. Mientras todas las estériles están llorando y lamentándose, es una locura que una estéril por allí esté alegrándose, diciendo, soy madre de hijos, soy madre de hijos. Claro, eso es una locura. Eso es una locura. Pues si Dios quiere volverte, entre comillas, loco, que lo seas. ¿Sabe por qué nos volvemos locos para la sociedad? Porque sencillamente no dejamos que nos cabalgue lo que todo el mundo dice en nuestra cabeza. No me importa lo que todo el mundo diga. No me importa lo que los demás estén haciendo. No me importa. No me importa. No me importa. Yo me gozo en mi camino y entre más me llame, he decidido no alejarme más de Dios. Dios me sigue llamando. Dios me sigue dando la misma palabra. Dios dijo, ensanchen el sitio de su tienda porque se van a extender. Son más los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Por qué voy a dudar? Porque alguien nos mire con pesar. Ay, pobrecitos ustedes, de malas. Pobrecito el diablo, de malas. Y ustedes no tienen programa para niños, ustedes no tienen esto, ustedes no tienen programa para jóvenes, ustedes no tienen parqueadero. ¿Ustedes no tienen 50 baños? No. ¿Ustedes no tienen aire acondicionado? No. Sígase lamentando por lo que no hay. ¿Cómo le vas a demostrar la fe a Dios
diciendo sí hay. Enséñele a su mente que sí hay provisión y que hay una mesa para príncipes. Tal vez usted se ríe y le parezca locura lo que yo le estoy predicando, pero no es así, no va a ser así por mucho tiempo. Así que decida, haga firmes sus convicciones para permanecer en esta casa. Es en esta casa porque ahí lo va a hacer Dios. ¿Qué podemos hacer? Por mí, no por Él, así de sencillo, porque a Él le plació, a Él le ha placido, a Él le ha placido. Y sigamos caminando mientras creemos que la hija está muerta. Siga caminando. Jairo siguió caminando y creía que su hija estaba muerta, pero siguió caminando. Y cuando llegó al lugar donde creyó que todo iba a estar diferente, seguramente ya estaría resucitada, pensó, encontró solamente llanto, pero siguió creyendo. Y siguió creyendo al punto que siguió al Señor Jesús hasta la habitación de aquella chica. Y cuando la vio, dice el Señor Jesús que cuando la vio, le dijo, Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabe por qué el Señor le habló no como a una muerta, sino como a una viva que podía escuchar? Porque para el Señor nunca estuvo muerta. Cuando Jairo vio a su hija, la vio muerta, pero la creyó viva. Cuando Jesús vio a esa muchacha, le habló no como a una muerta. Niña, a ti te digo, levántate, sino como a alguien que está vivo para escuchar. Porque mi Padre llama las cosas que no son como si fuesen. No le llame muerto a lo que tiene vida. No le llame muerte a lo que tiene vida. Sus finanzas tienen vida en el nombre de Jesús. Y se llama, la vida de sus finanzas se llama prosperidad, no pobreza, no escasez, no ruina. Su familia, la iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Así que no le llame muerte a lo que Dios está llamando vida. Levantémonos a creer. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Vea, los que creen que saben mucho y los que creen conocer la filosofía y la teología y dicen no, eso no. Ahí yo estoy viendo que ahí no hay nada. Si sabe mucho, mire lo que hace Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Si alguien se cree inteligente y que puede hacer las cosas por sí mismo, Dios lo va a frustrar. Hay gente que va a intentar querer tener algo de lo que Dios nos va a conceder y van a estar bien frustrados porque nunca sabrán cómo se logra. Porque siempre rehusaron el proceso, buscaron ser facilistas. No quisieron padecer, no quisieron luchar, no quisieron dolerse en su corazón, no quisieron sufrir, no quisieron, pero ese es el camino. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste. Hay gente que quiere que Dios los saque sin haber pasado por el fuego y por el agua. No es así. Por eso dice, ay, pobrecitos los que despreciaron el tiempo de las pequeñeces. Porque la gente sencillamente le huye a los procesos, porque solo busca resultados. Quiere irse a pegar a cualquier otro lugar donde haya resultados. Aquí sí es, gloria a Dios, aquí sí veo. Así van a seguir y nunca verán la gloria de Dios. Nunca. La gloria de Dios. Una cosa es obtener cosas humanamente. Los hombres son capaces de edificar torres de Babel y las alcanzan a construir bien hasta el cielo. Pero ese camino es frustrado. Déjeme decirlo, ese camino es frustrado. Jamás nadie podrá imitar la obra poderosa de Dios. Una cosa es que haya iglesias poderosas económicamente hablando, numéricamente hablando, etcétera, etcétera. Otra cosa es que haya iglesia gloriosa. Las iglesias poderosas tienen gente para contratar, para que le hagan, para contratar un buen grupo de músicos, para contratar la mejor presencia en las redes sociales, porque pagan mucho dinero para estar en las redes sociales, para todo eso. Pero iglesias gloriosas, donde Dios levante a los enfermos, es algo muy diferente. Versículo 20, ¿dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? El que sabe todo. Que esto no es de este mundo, brother. Aprendamos el camino de Dios. Sí, hijo heredero. Pero primero, Dios quiere convertirme en un hijo. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto no es con el razonamiento humano. Todo el mundo tiene su razonamiento y dice, no, es que mire. Pero Dios enloquece la sabiduría de este mundo. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué le agrada a Dios? Esta locura. ¿Qué le agrada a Dios? Esta locura. Acepta esta locura entonces. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Escúcheme, por favor, sea muy serio en esto que voy a decir. ¿Usted es un hijo de Dios o un judío y un griego? ¿Usted está pidiendo sabiduría ahí sentado o está esperando señales? Si usted es como un judío que está esperando señales, Señor, déjeme ver a ver si ahí Dios va a hacer algo, pues, o si no, ya estoy que me voy de ahí. Vea, Dios saca a los judíos de aquí. Señor, muéstrame. No, es por fe, papá, es por fe. El griego busca sabiduría, solamente yo quiero llenarme de conocimiento, enséñeme mucha teología, enséñeme teología. Por favor, yo quiero entender muy bien cuál es lo de la unión hipostática. Explíqueme por favor el nominalismo, por favor, yo quiero saber todo eso. ¿Ustedes son calvinistas o luteranos o qué? Eso es lo que todo el mundo está esperando, que digan, a ver, dígame cuál es su declaración de fe. ¿Usted viene de la línea de los calvinistas? ¿Ustedes son los reformados o los pentecostales? O sea, díganos. Tonterías. Los que siguen esa línea teológica van a estar bien privados del poder de Dios. Jamás lo verán porque jamás lo han creído. Pobrecitos. Los respeto. Hay personas que me merecen todo mi respeto. Hay predicadores que me merecen todo mi respeto. Y los escuchamos en las redes sociales, son grandes maestros, ilustres, muy inteligentes. Yo no le llego ni a los tobillos a la inteligencia de esos seres. Son muy inteligentes, pero muy inteligentes. Pero como aquí no es de sabiduría. Y por eso jamás verán un milagro, porque dicen que no están vigentes hoy. Los de esa doctrina dicen que no, que ya no hay dones activos, que ya no hay apóstoles y profetas, que ya no hay don de lengua, ya no. Por eso jamás verán que los ojos de un ciego se abran, jamás lo verán. Y el otro extremo, ¿no? Los pentecostales, que creen cualquier barbaridad de cosas que les quieran enseñar, porque todo es poder sentir y sentir y sentir. Tampoco. Dios enloquece a esta gente. A los griegos Dios los enloquece. A los judíos Dios los enloquece. Así que seamos hijos. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren pues, hermanos, su vocación, y vean que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Para que nadie se jacte, diga, no, nosotros fuimos, nosotros somos capaces. Dios me reveló a mí la estrategia de crecimiento. ¿Cuáles? Versículo 28. Y lo vil del mundo
y lo menospreciado, y lo menospreciado, y lo menospreciado. Es decir, alguien no le dio el valor que realmente tenía. Escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo menospreciado y lo vil. Hermanos, lo menospreciado y lo vil. Así que si usted está en el polvo, si usted está dentro del grupo de lo menospreciado, alégrese, alégrese y cambie su actitud y dele gracias al Señor, porque estamos en el lugar correcto, porque Dios va a deshacer lo que es, y todos aquellos que piensan que la hicieron, Dios los va a avergonzar. Hermanos, gloria a Dios, porque Dios hace para algunos las cosas al revés, pero no, ese es el derecho, ese es el derecho. No tema, solo crea, no dé por muerto nada lo que Dios ya le ha dicho que está vivo. Tal vez no te lo haya dicho, pero por la fe tú sabes que está vivo, porque Dios nos ha dado palabras y nos ha dado promesas, que es lo que nos sostiene. Hermano, Dios nos ha dicho: con cuerdas de amor te he traído, con cuerdas de amor. Él nos ha llevado al desierto para seducirnos y nos atrae con cuerdas de amor. Estás en el desierto, es porque estás siendo seducido a la vida que Dios quiere darte. Estas cuerdas de amor son su palabra, su palabra. Así que déjate atrapar por ese amor que nos tiene el Señor y que nos trajo tal vez a una condición difícil, dolorosa, pero es puro amor, porque Él sabe que solamente allí, en ese fuego de la prueba, es que puedo ser transformado para llevarme a sentar en el lugar de los príncipes que siempre estuvo reservado para mí. Amén y amén.